y durante varios años fui docente en esa misma institución, pero actualmente ejerzo la docencia en el Instituto CEDIAP, donde la doctora Rebollo es la directora y la coordinadora general. Ahí también se dictan otras licenciaturas, además de psicomotricidad, como son musicoterapia, psicopedagogía, hay un posgrado de dificultad de aprendizaje y un posgrado de neuropsicología. Bueno, la idea es contarles un poco por qué psicomotricidad y trastornos del espectro autista. Yo soy, además de psicomotricista, soy maestra de educación inicial y siempre me interesó el trabajo en prevención. Tuve la suerte de estar siempre formándome tanto en la prevención como en la terapia psicomotriz. Y en los primeros años de mi formación como profesional trabajé con Ana Ceruti en el Instituto Psicopedagógico Uruguayo, el IPU, que es un lugar donde se trabaja muy intensamente con niños con trastornos profundos del desarrollo, como decimos antes, autismo, en equipo, un equipo interdisciplinario que va como pensando mucho sus estrategias y sus abordajes. Y también trabajo en la clínica Prego, también durante muchos años con el director Luis Enrique Prego y actualmente el doctor Carlos Enrique Prego. También durante unos años en el departamento de autismo, donde pensábamos en un equipo interdisciplinario, cada paciente semanalmente, y así fue como fui haciendo mis primeros pasos en esta temática, ¿no? Y esto lo comento porque actualmente en la clínica Prego también es donde estamos trabajando en la divulgación de los indicadores de riesgo de trastornos del espectro autista, porque sabemos que con los años se ha podido detectar más tempranamente este tipo de trastornos y sabemos que en la medida que se vaya divulgando en esta jornada o en tantas que se hacen, en el llegar también a los que son los primeros indicadores de riesgo y atenderlos a tiempo, sabemos que estas patologías se pueden por lo menos atenuar o atender de manera interdisciplinaria y lograr realmente resultados mucho más alentadores, ¿no? Que acompañen a las familias, aunque bueno, el trastorno esté, por lo menos ir encontrando las formas de paliar de alguna manera lo que son los síntomas de estos niños, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la presentación. Bueno, la idea es contarles qué es la psicomotricidad. Seguramente ustedes conozcan algo de qué es la psicomotricidad. Cuando yo recién me recibí tenía que explicar mucho qué es la psicomotricidad, porque les decían motricistas, no sabían muy bien de qué se trataba esto, ¿no? Hoy en día, por el trabajo que se hace en los CAIF y por todo lo que se va comentando, se sabe que el psicomotricista trabaja en distintos ámbitos. Como les decía antes, uno de los ámbitos puede ser el trabajo en CAIF, que tiene más que ver con la prevención, con la detección en la salud, y también el trabajo que se hace en los jardines de infantes, que es educación psicomotriz, que hace a todo el trabajo de intervención preventiva, ¿no? Y también hay toda una otra área en la que nosotros trabajamos en reeducación o tratamiento psicomotriz y terapia psicomotriz. Cuando hablamos de un tratamiento psicomotriz con un niño con un trastorno del espectro autista, estamos hablando de una terapia psicomotriz para la que es necesario que el psicomotricista se forme muy especialmente a lo largo de su formación y luego, bueno, supervisando, trabajando en un equipo. Y bueno, uno de los aspectos de la formación es el trabajo corporal que nosotros como psicomotricistas tenemos que hacer, que complementa, bueno, toda la formación teórica y práctica, ¿no? Esa materia, que es la formación personal por vía corporal, es la materia que yo actualmente dicto en el Instituto
el tercero y cuarto año, ¿no? Y les decía, ¿qué es la psicomotricidad? Seguramente ustedes asocien con algo que les haya llegado, con niños que tienen dificultades en la grafía o en el movimiento, bueno, según la experiencia que hayan tenido, pero en definitiva la psicomotricidad se ha ido expandiendo a distintos ámbitos y lo que yo quería transmitirles hoy primero eran una serie de conceptos para entender qué es lo que abarca la psicomotricidad. Por supuesto que trabajamos con el cuerpo, ¿no? Con la motricidad, con el cuerpo que expresa, el cuerpo que dice, el cuerpo que aprende también y el cuerpo que recepciona de lo ambiental. Pero hay algunos temas o conceptos que me gustaría tocar, después de repente podemos hacer algunas preguntas si queda alguna duda. La primera definición que les traje es de Aucouturier, que habla de que el concepto de psicomotricidad pertenece al ámbito del desarrollo psicológico y se refiere a la construcción somatopsíquica del ser humano con relación al mundo que lo rodea. Ahí estamos ubicándonos en este cuerpo en desarrollo, o sea, estamos abordando un trabajo corporal, pero teniendo en cuenta las distintas etapas del desarrollo por las que va pasando el niño, ¿no? El niño, y en realidad actualmente trabajamos también con adolescentes, adultos y ancianos, ¿no? Esto que dice Aucouturier hace referencia a lo que vemos cotidianamente con los niños, pero que la psicomotricidad pone en evidencia la complejidad del ser humano. Las experiencias corporales en interacción con el mundo circundante fundamentan el psiquismo, desde las representaciones inconscientes más originarias a las más conscientes. Y la psicomotricidad, que haya como una práctica, es una invitación a comprender todo lo que expresa el niño por la vía motriz, una invitación a comprender el sentido de sus conductas. O sea que está esta definición de Bernard Couturier, que es un profesor francés que introdujo toda una concepción y además propone una práctica que es la que nosotros llevamos a cabo, integra el concepto de psicomotricidad con la práctica. Nosotros hablamos de cuerpo, ¿no? Y muchas veces decimos, los psicomotricistas trabajamos con el cuerpo del niño y el cuerpo propio, ¿no? El cuerpo en relación, el cuerpo de la mamá con el bebé o el papá con ese niño, pero es importante distinguir que muchas veces hacemos un uso muy cotidiano, hablamos con el médico, el médico habla del cuerpo, el psicólogo también habla del cuerpo y tenemos como un uso coloquial de la palabra cuerpo que nosotros como psicomotricistas definimos y distinguimos lo que es el organismo, aunque es algo conceptual, no se puede dividir porque la persona sabemos que es una globalidad, ¿no? Pero hacemos esta distinción entre organismos que pueden definirse, dice Sarapayín, como programación. La sabiduría del organismo está integrada como una memoria sentada sobre la morfología anatómica de los distintos órganos. Sería más lo biológico, lo que portamos como la genética, ¿no? En cambio, la memoria del cuerpo dice que es distinta de la memoria del organismo, por cuanto esta última tiene que ver con la reproducción de los caracteres hereditarios y las disposiciones que de ellos se desprenden. La reproducción por el cuerpo es de la mímesis, la que duplica al otro en el juego del espejo aún antes de que se instale cualquier imagen de propiedad yoica. Y la última frase me parece que es la que aclara toda esta teoría un poco pesada, que dice que el organismo se domestica, se acostumbra, se medica. El cuerpo ensaya, se equivoca y aprende. Un poco para pensar que, si bien nosotros como psicomotricistas no dejamos de tener en cuenta el organismo, porque si trabajamos con un niño que tiene una discapacidad motriz, la vamos a tomar en cuenta y vamos a trabajar en equipo con el médico tratante, con el fisioterapeuta, vamos a trabajar mucho más con el cuerpo que comunica, que se relaciona con el entorno, que aprende y sin dejar de lado el organismo, pero hacemos esa distinción conceptual. Bueno, voy a pasar un poco. Acá hay los que conocen la sala de psicomotricidad, bueno, quería poner alguna foto
es un dispositivo bien interesante que permite que el material se transforme en lo que uno quiera. Uno como técnico en relación a cada niño, o sea que cada paciente o cada grupo de pacientes va de alguna manera beneficiarse con estos recursos que nosotros planteamos, con esta sala que es muy plástica, muy enriquecedora para desplegar el juego corporal y permite hacer casas, puentes, túneles y facilitar así lo que es el juego corporal, ¿no? Bueno, otro concepto que también tenemos en cuenta es el cuerpo real, el esquema corporal, que son temas que nosotros usamos mucho, ¿no? El cuerpo real sería el cuerpo de aquí y ahora, ¿no? Esto que tiene que ver con la materia, con la anatomía. El esquema corporal es un concepto que se confunde muchas veces con la imagen corporal, ¿no? El esquema corporal es más lo que tiene que ver con lo consciente, con lo que yo conozco de mi cuerpo, según mis experiencias, lo que pude aprender, si sé deporte, si sé ballet, lo tengo más desarrollado, pero hay que distinguirlo de lo que es la imagen corporal, que es más lo imaginario, más lo que tiene que ver con mis experiencias primarias, más lo que tiene que ver con lo inconsciente, que uno lo puede tomar en cuenta o no, pero estar está. Y bueno, cuando trabajamos con niños con trastornos profundos de desarrollo, con trastornos del espectro autista, es importante trabajarlos también como psicomotricistas, como terapeutas que estamos involucrando en nuestro cuerpo y que tenemos que saber distinguir muy claramente qué es lo que hace al otro y qué es lo que hace a uno, porque estos niños que nosotros trabajamos en psicomotricidad generan a veces mucha ansiedad. Son niños que o se mueven muy poco o se mueven en exceso, y es importante que cada uno pueda establecer una estrategia y saber guiar a estos niños, permitiéndoles un despliegue y acompañándolos en sus habilidades, ¿no? Bueno, también trabajamos con el tema del tono muscular porque sabemos que es la base de las emociones. El tono muscular es el telón de fondo, de alguna manera, que, como dice Balón, de todo acto motor y también de las emociones. Fíjense que un bebé que está crispado porque está con hambre y llora, y la mamá lo calma con el alimento, cambia su tono muscular y eso se va generando como alternancias que permiten que el tono se asocie y se va inscribiendo en el propio cuerpo las distintas experiencias, ¿no? De placer, de displacer. Bueno, la observación para nosotros es un recurso. Saben que con niños, con todos los niños que nosotros atendemos, pero especialmente con este tipo de niños, es importante porque son nenes que no es posible hacer una prueba, aplicar un test estandarizado, porque no se atienen a esa situación de prueba o es muy difícil ubicarnos en una franja del desarrollo. Y la observación cobra una importancia muy relevante en estos niños, porque bueno, es el recurso que nosotros tenemos de observar, registrar y además devolverle a los padres, bueno, qué vemos, qué podemos hacer juntos, cómo podemos ayudarlos bueno, a ir transitando por el desarrollo con la mayor armonía posible, ¿no? La observación, nosotros tratamos de observar los aspectos desde las primeras etapas del desarrollo, ¿no? Desde 0 a 24 meses, les decía, para poder detectar cuanto antes signos de alarma, ¿no? Qué cosas nos pueden estar indicando esta observación, este cuerpo de este niño que no mira de repente o que no hace la acomodación cuerpo a cuerpo con su mamá, y que el vínculo, por supuesto, se ve entorpecido porque son niños difíciles de acomodar, de sostener, o sea, a los padres se les hace difícil porque son o niños muy pasivos o niños muy activos, que no estiran los brazos, no anticipan el ser alzado cuando uno los va a
ya que se puede decir que a los 18 meses uno podría ir detectando, sobre todo por estas conductas, esta pasividad o hiperactividad excesiva, esta no mirada, este interés más que nada por los objetos más que por lo humano, que pueden ir dando pautas de que hay algo que hay que atender, ¿no? Acá vuelvo a poner el tema del equipo interdisciplinario, que, bueno, disculpen que sea reiterativa, pero que es importante, ¿no? Es muy importante que el psicomotricista no trabaja en forma aislada, sino que trabaja en un equipo. Si ese equipo no está definido en el lugar físico, no importa. Lo importante es que se hace equipo, que en ese equipo yo creo que también están los padres. Los padres tienen que estar enterados de qué se va haciendo, qué estrategias se van implementando con sus hijos, porque no alcanza con la hora de sesión o las horas de sesión que tenga ese nene por semana, sino que hay un continuar la tarea en la casa y hay cosas que hay que ir modificando sin duda, ¿no? Bueno, acá hay otra vez una sala de psicomotricidad, esta está desarmada, luego de la actividad. Bueno, y lo que les decía de la observación, nosotros observamos lo que son los parámetros psicomotrices, ¿no? Cuando observamos un niño para hacer las primeras intervenciones y llegar a un diagnóstico en el equipo, hacemos una observación especial en la mirada, que bueno, es una mirada particular, a veces son niños que no miran o miran de una manera distinta, ¿no? Interesándose más por objetos como la luz, o objetos redondos, objetos rígidos, o alguna preferencia peculiar, ¿no? Y además que o evitan la mirada con el otro o miran escasamente, poco, ¿no? Eso ya es un signo que por sí solo no alcanza, tiene que estar complementado con otros aspectos, pero es un dato a tener en cuenta. Otra cosa que miramos mucho es el tono muscular, como ese bebé, les decía, se amolda o no al cuerpo del adulto, especialmente al de la madre. Muchas veces escuchamos que los padres nos dicen, no, él de bebé no le gustaba estar a UPA, ¿no? Y uno dice, bueno, qué raro un bebé que de chiquito no tenga esas llamadas mañas, ¿no? Pero que la búsqueda por el otro no era lo habitual, ¿no? Bueno, los movimientos los observamos también muy especialmente, si son movimientos armónicos o son movimientos que tienen sus estereotipias, ¿no? Las actividades que se repiten y que no tienen un sentido o una finalidad. El movimiento, si es movimiento excesivo o es muy poco el movimiento que tiene ese niño. Generalmente cuentan los papás que de bebés eran bebés fáciles, que se dormían enseguida, que no reclamaban y por ejemplo que se quedaban despiertos en medio de la noche pero no llamaban o quedaban canturreándose, cantándose a sí mismos y no demandaban mucho, o sea, bebés fáciles, ¿no? Esos bebés hay que tener en cuenta o bebés fáciles o bebés extremadamente demandantes, ¿no? Esos polos que de vuelta les digo, eso solo no alcanza, hay que ir viendo varios aspectos para ir pensando cómo intervenir. Después los gestos, un bebé sano es un bebé que busca al otro con la gestualidad, con los jueguitos, con las tortitas o con esas gracias que se hacen y que se van incorporando al cotidiano vivir, al repertorio de la mamá y del bebé. Y bueno, esto que les decía de los objetos y con las personas que, bueno, que suelen ser distintos, ¿no? Después, como para la detección temprana hay algunos aspectos que yo elegí porque hay muchas cosas para decir, pero tenemos que concentrarnos en el tiempo, que son aspectos relevantes antes de los 2 años. El diálogo tónico, la integración psique-soma, los ritmos en la interacción con la mamá y los juegos corporales. El diálogo tónico es aquel diálogo que se da antes de que aparezca el lenguaje. Es ese contacto que tiene la mamá durante la mamada, durante la alimentación o durante los contactos cotidianos, que
que son, como dice Ajuria Guerra, corresponden al proceso de asimilación y acomodación entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño. El niño, sostenido en brazos, se interesa, dice él, muy precozmente en el intercambio permanente con las posturas y busca el confort en los brazos que lo mantienen. Pero por supuesto sabemos que ese mantener no es algo fijo, ¿no? Porque la mamá se mueve y hay momentos de encuentro, desencuentro que son normales en toda diada. Pero que en estos niños se da como con dificultades, ¿no? Como con ruidos en la comunicación. Aún cambiando de postura, hay un diálogo, ¿no? Un encuentro. Por supuesto que hay bebés más activos, bebés más pasivos, bebés más fáciles de calmar. Y lo que se sabe es que es el lenguaje, el diálogo tónico sería el lenguaje principal de la afectividad y que por esa razón desempeña un papel decisivo en la adquisición de la noción de la vivencia corporal. En realidad es el primer diálogo que da la base a las futuras experiencias. Siempre tenemos un registro de ese primer diálogo, aún que no lo pensemos. El diálogo tónico es el intercambio corporal basado en la adecuación del tono muscular y del gesto del niño y de su madre o cualquier otra persona que sea significativa para él. Y en estos niños, como les decía, hay dificultades, ¿no? Se escurren, no es fácil sostenerlos en brazos. Otro aspecto que, me voy apurando, es la integración psique-soma, que se puede expresar como el hecho de habitar el propio cuerpo, que tiene que ver con cómo la mamá o la gente que está a cargo de ese bebé va dando el lenguaje, baño de palabras, ritmos y cambios al niño. Y cuando un niño es normal, totalmente sano, parece como que eso fuera algo natural, pero en estos nenes hay dificultades para esta integración. Entonces, quiero apurarme. Y les decía que a lo largo de estos tratamientos vemos que estos niños manifiestan dificultades para adecuar esta situación, ¿no? Es como si no hubiera una integración, una vivencia de propio cuerpo integrado, y eso lo vemos reflejado también en los dibujos, ¿no? Donde vemos que los dibujos de estos niños suelen ser, si logran graficar, no hay integración, no hay una persona unida, sino que hay partes que están separadas y que el trabajo nuestro sería ayudarlos a integrarse y a sentirse uno solo, uno mismo. El ritmo es otro aspecto que tenemos en cuenta, que del griego significa fluir, y podemos definirlo en el desarrollo como el orden acompasado de las cosas, ¿no? En la crianza de un niño hay cosas que se repiten, ¿no? Hay constantes, cosas que se dan siempre igual, como los ritmos diarios, o los ritmos de la mamada, o del juego, el estar despierto y el estar dormido, y en el movimiento esto es permanente, ¿no? Luego del nacimiento, los ritmos que vienen del exterior generan también cambios tónicos, ¿no? Y vuelvo a hablar del tono muscular en relación al eje corporal como una zona importante, ¿no? Pero sobre todo el ritmo es un soporte, contiene y regula la actividad y en general y el movimiento en especial. En estos niños que tienen trastornos del espectro autista, vemos que hay desencuentros que para los padres es muy difícil lograr una buena respuesta a las demandas de estos niños, y muchas veces no encuentran formas de calmarlos o de sostenerlos o de comprenderlos a veces en sus dificultades, ¿no? Los juegos, otro aspecto importante son los juegos corporales, que se dan desde muy temprana edad, y son esos juegos que, bueno, todos los vemos con los niños con los que vivimos, que generan
muchas veces situaciones de pérdida y recuperación del propio cuerpo, y lo que dice Daniel Kalmels, que es un psicomotricista argentino, que los juegos corporales estimulan y actualizan los miedos básicos y en el mismo acto las herramientas para elaborarlos. ¿Vieron el juego de topa topa o caballito, donde uno juega que se va a caer y no se cae, o levantarlos en brazos y bajar? O sea, generalmente son juegos que el papá genera, ¿no? Donde hay un alejamiento. Si bien el diálogo tónico es todo el acercamiento y la proximidad que generan más las mamás, los juegos corporales, que son los que invitan más los papás a realizar, son juegos muy importantes porque permiten tomar distancia, y esto de la elaboración de los miedos básicos, ¿no? Después, algo que no dije mucho, pero que es muy importante, es la comunicación que generan los juegos, ¿no? Los juegos que nosotros usamos en la sala, y estos juegos que observamos especialmente en la díada, son juegos que permiten una comunicación, un ir y venir, ¿no? Pero que en estos niños difícilmente se dan, ¿no? O se dan durante un tiempo y después decaen. A veces pasa eso, que juegan poquito o algún repertorio muy limitado, ¿no? Los requisitos para el juego tienen, entre otros, son la atención, o sea, cuando un niño está jugando está atendiendo a un otro, está como en contacto con el otro. No son juegos en solitario, llamamos juegos corporales o juego cuando hay una comunicación. Hay un placer compartido con un otro y una emoción. Y los requisitos para el juego, entre otros también, digamos que son la maleabilidad de parte del adulto, o sea que el adulto tiene que estar disponible para jugar y para encontrarse, para sentir placer en el juego, y la disponibilidad, la maleabilidad de parte del adulto y la disponibilidad de parte del bebé. O sea que maleabilidad entendemos como posibilidad de ser flexible ante las propuestas o las respuestas de ese bebé. Por supuesto que en estos niños esa exigencia que ese bebé hace hacia el adulto es enorme, porque son niños que o no juegan poquito, o juegan sin un contacto franco, ¿no? Y a veces es difícil ver placer en ese juego, ¿no? Bueno, terminamos por acá porque me apuro con el tiempo. No sé si quieren hacer preguntas o...